Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Gracias por estar con Cabildeo. Este viernes, el informe elaborado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio pasado, será entregado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como sede la ciudad de Ginebra, en Suiza. Esto va a tener algún impacto, al margen del apoyo que sigue recibiendo de Rusia, China y a algunos países como el nuestro, hecho que es vergonzoso. Un informe ya oficial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tendrá un impacto político, aunque no es de suponer que tenga un impacto judicial. Pero lo dicho por Michelle Bachelet simplemente ratifica lo que se viene denunciando desde hace varios años: los crímenes de Nicolás Maduro. Si en la puerta vecina de su casa usted oye gritos terribles, si usted logra visorar que el vecino golpea a palos y patadas, ya mató a uno de sus hijos, está por matar a su mujer y asesinar a los chicos menores, y usted no hace nada, es más, se va de parranda con el golpeador y asesino, se va de copas, usted entonces es un encubridor, es un cómplice de ese asesino. Y eso es lo que está ocurriendo con Evo Morales. Evo Morales, la vez que puede, viaja a Venezuela a estrechar los brazos del asesino, a solidarizarse con el régimen de Nicolás Maduro sobre pretexto del antiimperialismo. Evo Morales es cómplice de los hechos que ha informado Michelle Bachelet. La alta comisionada ha sido presidenta de Chile en 2 ocasiones, es de corriente de izquierda. Después de su presencia en Caracas recibió duras críticas por la tibieza con la que actuó, pero esa tibieza o aparente tibieza fue compensada por el informe que ha presentado y que, como le digo, en pocas horas estará en manos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué dice ese informe? Son cifras aterradoras. Habla de violencia, abusos de la autoridad, obviamente de una migración sin frenos, pero habla de ejecuciones extrajudiciales. Dice que el 2018 ella ha registrado, después de la entrevista con más de 500 personas, entre familiares de las víctimas y testigos de esos asesinatos, 5.287 personas murieron en ejecuciones extrajudiciales. Es decir, fueron víctimas de balazos y otros, ¿no? Desde perdigones, todo tipo de instrumento utilizado por las fuerzas de seguridad de Maduro para matar a personas que no fueron procesadas, que no fueron sentenciadas, simplemente asesinadas. 5.287. Y entre enero y mayo de este año, 1.569 personas ejecutadas. En total, sumemos las del 18 y las muertas en lo que va del año, 6.856 personas con ejecuciones extrajudiciales. Oiga, la cantidad es estremecedora. 6.856 personas fueron asesinadas por el régimen en distintas circunstancias, sin investigación, además casos en la impunidad que no se han investigado, no se sabe quién es el autor y menos llevado a los especialistas de esto. Esta sea escandalosa se suma la otra,
arrojada por la investigación hecha por las Organizaciones de Naciones Unidas, crímenes entre 2014 y fines del 2017. Recordará usted que el 2017 fue un año de enorme eh, convulsión social que fue aplastada por el régimen de Maduro. Que pudimos ver a través de videos que circularon en las redes sociales, porque televisión y medios de comunicación están completamente controlados por el régimen de Maduro, cómo la policía mataba en las esquinas a cualquier persona que estuviera cerca de una manifestación, la agarraban las motocicletas criminales, de ahí se bajaban policías o colectivos o miembros de los colectivos, o a bala o a golpes, con el casco de la motocicleta, reventándole el cráneo a alguno de los jóvenes que estaba parado en una esquina, si sobrevivía lo seguían golpeando y si estaba muerto lo seguían pateando. Es decir, imágenes estremecedoras. Hasta ese 17, el informe de las Naciones Unidas de 3 expertos contratados por el secretario general, Luis Almagro, daba la cifra escalofriante de 8.292 homicidios de ese tipo. Las cifras eran terribles: 131 ejecuciones extrajudiciales, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias, 289 denuncias de tortura. Muy bien, sumemos a las cifras dadas por Michelle Bachelet junto a las cifras del informe de los especialistas de Almagro. Resulta que entre el 14 y mayo de este año estamos hablando de 15.148 personas que han muerto, que han sido asesinadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dice el informe de Michelle Bachelet? Dice: existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES. La FAES es un organismo que ha creado Maduro para erradicar supuestamente la delincuencia, pero en el informe de Michelle Bachelet cree que estas FAES, esta gente organizada en este grupo especial, ha sido usado para el control social, es decir, para desatar el terror y a través de ese terror tener un control social sobre la población. Vi un video que me parecía realmente increíble, es decir, para no creer. Eran esta gente de las FAES que llegan a un barrio popular en Caracas, se acercan están filmando, ellos mismos filman, y ellos mismos suben estos videos a las redes porque creen que lo están haciendo bien. Es el placer del terror, ¿no? Son torturadores que tienen la vocación de hacer sufrir a la población, que disfrutan de la tortura. Y entonces ellos mismos filman y ellos mismos suben estas filmaciones a las redes sociales. Y en este video se mostraba cómo llegan, no se sabe el número, pero están armados, la puerta de una pieza, se nota de una residencia popular, ¿qué es lo que se ve adentro? Solo camas, ¿no? Hay en el espacio donde vive esta familia hay camas, 3 camas que ocupan todo el espacio de la pieza. Sobre una de las camas está la madre y una bebita que está a su lado. Entonces, desde el umbral de la puerta le ordena que salga y le dice: no, no tengas miedo, solo te vamos a preguntar, sal. Y está apuntada por esta arma, una metralleta, y la mujer se resiste, dice que no, aprieta en su regazo a la niña y le dice: ven, no tengas miedo, solo te vamos
a interrogar, le insiste, y la mujer deja a la niña, se levanta, ¿verdad? Y llega hasta el umbral de la puerta. El hombre retrocede para darle lugar a que ella ocupe ese lugar y luego la matan con una ráfaga y la mujer se desploma en el piso, por supuesto ensangrentada, y la última imagen es la nenita que está llorando sobre la cama. Es una imagen desgarradora. Esto es lo que hace las FAES, esta escena multiplicada por cientos y cientos, porque desatan el terror cuando llega a las FAES a un barrio, supuestamente buscando delincuentes, va a dejar este tendanal de sangre, lágrimas, sufrimiento, etc. Y no hay a quien quejarse. Ese es el tema central. No hay a quien quejarse. No son políticos, ni dirigentes opositores, ni nada. Es gente común y corriente que es asesinada por puro placer para ejercer el terror sobre el que se sostiene el régimen de Maduro. Los otros son crímenes políticos y el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas apunta a asesinatos cometidos por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional, responsables del uso excesivo de la fuerza, al menos a partir del 2014. Pero se apunta al Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEDIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, donde se tortura a opositores y familiares de los opositores. Recordarán que en un mes, será un mes a propósito de mayo, en mayo, cuando se pensaba que iba a haber un levantamiento, un golpe, y no hubo nada. Juan Guaidó dijo, bueno, estamos en las últimas horas del régimen de Maduro, porque pensaba que iba a haber un levantamiento militar. En esa ocasión, el director de este centro de contrainteligencia bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEDIM, su director, Christopher Figueroa, se alineó con Guaidó, estuvo 2 meses en la clandestinidad y apareció en los Estados Unidos. Y allí declaró cómo es que Maduro ordena el terror contra la oposición. Y entre esas órdenes, por ejemplo, dijo que le habían ordenado arrestar a la madre de Guaidó. Esta persecución a los familiares de los actores políticos es propio también de la represión en Cuba. Cuando el opositor pasa a la clandestinidad, pues no tienen mejor idea que arrestar a la madre, a la hermana, a los hijos. Y entonces, claro, el opositor que estaba en clandestinidad saca la cabeza y se la cortan. No arrestaron a la madre de Guaidó porque Figueroa se negó a cumplir esa orden y después se pasó al bando de Guaidó. Que se sabe que el SEDIM opera desde una instalación muy grande, ¿no? Parece que era un centro con una arquitectura particular que tenía que ser un centro comercial, en fin, y terminó en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temido helicoide. Allí es donde se tortura, allí es donde se mata. Bueno, allí es donde murió 2 días después de ser detenido Rafael Acosta Arévalo, miembro de las Fuerzas Armadas Bolivariana. Este asesinato ha despertado la indignación no solo de los organismos de derechos humanos a nivel internacional, de los gobiernos de vecinos, etcétera, etcétera, pero también de oficiales de la aviación que levantaron un comunicado denunciando el vil asesinato de Acosta, ¿no? El asqueroso acontecimiento, así lo denominan, y terminan instando a desconocer al usurpador
y a deponerlo. Es decir, los camaradas de Rafael Acosta Arévalo, que aún están en la Fuerza Aérea, han emitido ese comunicado. Después de muchos días de ocultar el cadáver de Acosta, finalmente fue entregado junto con un informe forense. 16 costillas fracturadas, edema cerebral severo, es decir, lo mataron a golpes, lo mataron en tortura. Tenía latigazos en la espalda, quemaduras en los pies, es decir, tortura inocultable. Fue muerto de la forma más dolorosa posible. Hay más de 100 militares presos y la dureza con la que el régimen de Maduro trata a los militares rebeldes es aún mayor que la usada contra los políticos civiles opositores. Se conoció a principios de este año, por ejemplo, un video obtenido a través de un celular de algún preso que logró hacerse del celular y filmar cómo los tienen sentados durante horas de manos atadas, no ven la luz del sol durante meses, golpeados sistemáticamente, sin alimentos, sin medicamentos. Es decir, el terror, la palabra terror se queda pequeña en relación a los mecanismos represivos utilizados por Nicolás Maduro. Y después de la muerte de Acosta, se conoce otro hecho que realmente estremeció, y es que un chiquillo de 16 años acompañó a su madre a una manifestación que ocurrió en el estado de Táchira porque no había gas. Entonces la señora salió con su hijo y todos los vecinos a protestar a la esquina porque no había gas. Vino la policía y lanzó perdigones, pero cuando se puso frente a Rufo Chacón, este chiquillo de 16 años, el policía le disparó en la cara y le sacó los ojos. El jovencito está ciego, la madre desesperada y el niño no tiene más ganas de vivir porque Nicolás Maduro le arrancó los ojos. Y esto ocurre sistemáticamente. Recordemos que hay concejales que detenidos aparecieron también muertos en el famoso SEDIM, en el famoso centro de torturas que tiene este SEDIM en el helicoide. Terrible helicoide. Hay un documental de la BBC sobre el helicoide que se lo recomiendo para ver cómo es este centro de torturas. Recordarán que el 18, el concejal Fernando Albán, que estaba detenido allí, de repente su cuerpo cae desde el piso 10 del helicoide y la información oficial es que se había suicidado, pero no el estado en el que estaba el cuerpo refleja que murió en tortura y que después de muerto sin saber qué hacer con el cuerpo, pues lo lanzaron del piso 10 para justificar un supuesto suicidio. Pero no fue el único. Carlos Andrés García, también otro concejal, muerto a golpes de cabeza, en fin. Pues sí, son más de 15,000 los asesinados de esa forma. No solo políticos, como le digo, gente común y corriente que si se tropieza con la FAES está muerta, está asesinada. O salir a manifestar porque no hay gas, porque no hay gasolina, porque no hay pan, porque no hay. Usted sale a protestar o va a pedir la renuncia del usurpador, puede salir sin ojos o sin vida. Esta cifra amerita un juicio internacional en la Corte Penal Internacional. Y usted dirá, ¿y qué fue de ese juicio? Pues le cuento un poquito. No avanzó. Para hacerle cortita, no avanzó ni un ápice. En julio del 2017, cuando la gente en Caracas y en otras ciudades de Venezuela estaba en la calle
pidiendo la renuncia de Maduro. Y ya habían pues 300 muertos. Iván Duque, entonces candidato a la presidencia, ahora presidente de Colombia, junto con 100 congresistas de Colombia y de Chile, hicieron una petición a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya para investigar los crímenes de Maduro. Esta denuncia, en febrero del 18, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abre el examen de la petición, que es un paso previo que puede durar añísimos y que está durando añísimos. Para principios del 18, ¿no? Luis Almagro, desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, había contratado a quien fuera antes el fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo. Y él, conocedor de cómo se hace una investigación, de qué datos se necesita, etcétera, había empezado esta investigación, la recopilación de datos, etcétera. Pero resulta que Ocampo desiste, renuncia a este trabajo porque su nombre aparece en la lista de corruptos, qué terrible, porque había tenido dinero en paraísos fiscales. Y si tenía dinero, no recuerdo el monto que se le encontró, pero un monto significativo, pues significa que como fiscal del Tribunal Penal Internacional había recibido coimas, es decir, un caso escandaloso. Bueno, Almagro dejó de lado a Moreno y contrató a otros 3 especialistas, 3 investigadores de larga trayectoria que fueron fiscales en sus países, que fueron miembros de los aparatos judiciales de países, etcétera, y ellos elevaron un informe con esas cifras escalofriantes de 131 ejecuciones extrajudiciales, es decir, de políticos detenidos, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias y 289 denuncias de tortura. De personas que dicen yo he sido torturado. Y en esas torturas hay descripciones de torturas sexuales, jóvenes y otros no tan jóvenes que fueron detenidos y que parte de la tortura fueron las violaciones terribles, horrorosas, como parte de el proceso de acabar con la resistencia que tiene cada uno de los detenidos, acabar con su moral, acabar con su autoestima, etcétera, etcétera. El uso de la violencia sexual como parte de la tortura. Bueno, a esta investigación realizada por Luis Almagro, ordenada por Luis Almagro, se va a sumar luego la denuncia de 6 países. Son 5 países latinoamericanos más Canadá. Esta denuncia fue además respaldada por Francia. Esta denuncia, que es presentada meses después del informe de Almagro, es decir, que se sustenta en el informe de Almagro, pero que es presentada por estos 6 países en septiembre del 2018. Ya es una denuncia oficial. Desde la denuncia de los parlamentarios el 17 hasta septiembre del 18, la señora fiscal no había movido un dedo. Se esperaba que con la denuncia formal de 6 países más el respaldo de Francia, sería 17, una denuncia que está firmada en Nueva York el 25 de septiembre del 2018. Esta denuncia habla de las ejecuciones extrajudiciales y pide, y además respaldado por el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas,
que era Said Rad al-Hussein, ¿no? Que dijo que existen sólidas razones para considerar una demanda ante la Corte Penal Internacional que tiene precisamente esta materia como el objetivo de juzgamiento. Pero quiero decirle, a pesar de los documentos, a pesar de todo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no movió un dedo. Es más, poquito después, ya a principios de este año, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega, pero además parlamentarios y, en fin, han pedido la exclusión, no solo la exclusión, sino la expulsión de la señora Bensouda de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por corrupta, por estar parcializada con Maduro, etc. Se descubre que esta fiscal tiene una relación directa con la embajadora venezolana en los Países Bajos y embajadora ante la Corte Penal Internacional. Pues en la Corte Penal Internacional no hay embajadas, pero Venezuela tiene la embajadora en los Países Bajos se ha convertido en embajadora ante la Corte Penal Internacional y se sabe que esta fiscal tiene una relación estrecha con la embajadora venezolana. ¿Quién es? Haifa El Aisimani. Haifa El Aisimani es una mujer que es hermana del que fue vicepresidente de Venezuela acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Está en la lista de los 10 más grandes narcotraficantes del mundo. El vicepresidente, el que fue vicepresidente de Venezuela. Ese vicepresidente tiene muchos hermanos, todos metidos en narcotráfico. Una de ellas fue nombrada en enero del 17, nombrada por Maduro como representante, como embajadora en los Países Bajos y por lo tanto en La Haya, donde está la Corte Penal Internacional. Y se sabe que tiene una relación directa con la fiscal Bensouda, con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Es decir, se habla de maletinazos, se habla de bloques de oro con la que se la habría corrompido, comprado. Y lo concreto es que la señora Bensouda, la fiscal, no ha movido una hoja en relación a las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro, ¿no? El hermano de esta embajadora venezolana es Feras El Haizami. Feras llegó al Uruguay a principios del 2018, llegó con un montón de plata, se instaló en una lujosa vivienda de $4,000 de alquiler al mes, ubicada en el lujoso barrio de Carrasco, es decir, haciendo gala de un lujo desproporcionado a la vida del el montevideano común y corriente. El 2010, este Feras, hermano del vicepresidente y hermano de la embajadora en los Países Bajos, ¿no? Fue acusado de narcotráfico, socio del narco número 1 en Venezuela, Walid Macled, que cuando lo detuvieron dijo que, bueno, le pagaba a Feras, entre otras cosas, $100,000 por un cargo, en fin. En todo caso, le encontraron una cuenta en Suiza con $21 millones. Eso solo es posible con el narcotráfico. Es decir, el vicepresidente de Venezuela hasta el cogote con el narcotráfico, su hermana enviada a la Corte Penal Internacional para hacer lobby con la fiscal Fatou Bensouda, que no movió un ápice, no movió una hoja ni una línea en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad contra Maduro y decirle que a principios de este año la Corte Penal Internacional recibió las denuncias que vinieron, ¿no?, a borbotones en contra de esta fiscal para que la saquen del caso Venezuela
y se ha abierto una investigación contra ella. 3 miembros, es decir, jueces de la Corte Penal Internacional, han abierto una investigación para ver si hay corrupción, si hay parcialidad y si hay prevaricato por la dilación con la que esta fiscal Bensouda ha tratado el caso Venezuela. Decirles que Bensouda es africana, viene de Gambia, un país, ella fue ministra de Justicia y fiscal general en Gambia, y fue ministra de Justicia de una dictadura, del gobierno dictatorial de Yahya Jammeh, ¿no? Que convirtió a Gambia en un estado islámico, dio un golpe en 1994 y Gambia se deshizo de él recién en el 2017. La fiscal, ahora fiscal del Tribunal Penal Internacional, fue ministra de este dictador, que después del golpe militar se perpetuó durante varios años en el gobierno a través de elecciones fraudulentas. Pero el 2017, en la última elección, resulta que perdió. Y después de perder, no reconoció los resultados y quiso anular las elecciones, pues el pueblo de Gambia se levantó, más los gobiernos democráticos de África y del mundo entero obligaron a que Jammeh se vaya al exilio, está ahora en Guinea Ecuatorial. Pero la fiscal general fue pues ministra de este dictador, entonces le parece normal, ¿verdad?, lo que está aconteciendo en Venezuela, y normal posiblemente recibir maletinazos y bloques de oro con lo que le están pagando para que no haga nada. Esperemos que por lo menos avance gran parte de la denuncia y la investigación de estos 3 jueces, un examen preliminar de la conducta de esta fiscal que está en marcha en la Corte Penal Internacional. Igual queda claro que apostar a una investigación, una sentencia de la Corte Penal Internacional para que el pueblo de Venezuela y América Latina y el mundo se deshaga de Nicolás Maduro es muy difícil. Va a demorar años, si no décadas. De tal modo que si queremos una solución rápida, como la que pide también en su informe Michelle Bachelet, porque ella dice, hay que adoptar medidas inmediatas, específicas, para detener y remediar las graves vulneraciones que asfixian a miles de personas. Es decir, no dice hay que sacar a Maduro, porque no le corresponde a Michelle Bachelet ni a la Comisión de Derechos Humanos dar una solución política, pero dice hay que detener que la represión, las ejecuciones extrajudiciales, detener el que se hubiera acabado con la división de poderes, porque no hay quien pare a Maduro, porque al haber una justicia sometida al poder ejecutivo, sometida a los crímenes, que tiene la tarea de encubrir, no de juzgar a los criminales, entonces esto no tiene solución. Y si no hay solución, dice Michelle Bachelet, va a continuar el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país y va a empeorar las condiciones de vida de quienes permanecen en Venezuela. Esta es la sentencia tremenda de lo que va a ocurrir si Venezuela no se deshace de Maduro. Pero hay más de 15,000 asesinados en Venezuela del 2014 a mayo de este año, y hay un encubridor y un cómplice que se llama Evo Morales. Podríamos hablar en plural: Evo Morales, los Kirchner, el Frente Amplio en Uruguay, obviamente Ortega, ahora el presidente de México, son los encubridores de estos asesinatos y son los verdaderos causantes de este éxodo bíblico al que está obligado el pueblo de Venezuela, al que están obligados
pues las personas, hombres, mujeres, niños que salen de Venezuela a salvar su vida, a buscar un poco de pan y que son víctimas de odio, que son víctimas de xenofobia, que son víctimas de todos los males allí en los países a los que han recurrido para salvar sus vidas, porque son muchos, son 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela escapando de los males de Maduro. La solución empieza con la salida de Maduro. El gobierno de El Perú, y con esto termino, va a convocar a una reunión con 100 países, una reunión que se va a desarrollar en Lima, Perú, ya no solo con el grupo de Lima, los países que están en contra de Maduro, países de la región, sino 100 países que incluyen a Rusia, a China y a todos los países con gobiernos que protegen, encubren a Maduro, más todos los países democráticos, para buscar una solución, para decir, saben, que no encubran más a Maduro, vamos a librarnos de Maduro y vamos a encontrar una solución para parar la migración que está poniendo en crisis a todos los países de la región. Ojalá la iniciativa peruana tenga éxito. Me despido. Muchas gracias por escuchar este informe y con otro estaré la semana que viene. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.